Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Así, Prepárense para adentrarnos en el fascinante mundo del cuento. un mundo lleno de posibilidades. Descifraremos sus secretos, Exacto. exploraremos técnicas narrativas y quién sabe, Quizás. tal vez hasta te inspiremos a escribir tu propia obra maestra. Así es. Para empezar, Ajá. ¿podrías recordarnos qué hace que un cuento sea un cuento? Claro que sí. ¿Qué lo distingue de una novela o un poema? Un cuento es una narración breve, Ajá, generalmente de ficción, entiendo. que se centra en un solo conflicto o tema central. Ya veo. Su belleza reside en la intensidad con la que se desarrolla la trama Interesante. y la profundidad que se puede lograr con pocos personajes. Pensemos en el Aleph de Borges. Un clásico. En pocas páginas, Sí, Borges crea un universo entero de ideas y emociones. eso me recuerda a lo que dicen. ¿Qué dicen? En un cuento, cada palabra cuenta. Totalmente. ¿Cómo logras ese impacto en un espacio tan reducido? Es como un microcosmos narrativo. Interesante. Cada elemento tiene un propósito, Ya veo. un engranaje que impulsa la historia hacia adelante. Me gusta esa analogía. Para construir este microcosmos, Ajá. necesitamos los ingredientes correctos. ¿Y cuáles serían esos ingredientes? Hablemos de la trama, Claro. los personajes, Por supuesto. Es tu fundamental. punto de vista, el tono Mm, y la atmósfera, Intriga. ¿verdad? ¿Podrías profundizar un poco más en cada uno de estos elementos? Por ejemplo, ¿cómo influye el punto de vista en la narrativa? Imagina un escenario misterioso, A ver, una noche tormentosa en una casa antigua. qué intrigante. Si lo narramos en primera persona, Ajá. desde la perspectiva de un niño que se esconde en el ático, Ya veo. la experiencia será íntima, llena de miedo e incertidumbre infantil. Interesante. Pero si cambiamos a la tercera persona, Ah. desde la perspectiva de un detective que investiga un crimen, la misma escena adquiere un tono de misterio y suspenso. Es increíble cómo la perspectiva puede transformar completamente una historia. ¿Verdad? ¿Y qué hay del tono y la atmósfera? Oh, sí. ¿Cómo podemos usarlos para cautivar al lector? El tono es la actitud del narrador hacia la historia. Y el lector piensa en la metamorfosis de Kafka. Un clásico. El tono absurdo y grotesco que utiliza Kafka Sí. nos sumerge en la alienación y la desesperación del protagonista. Interesante. La atmósfera, por otro lado, es el ambiente emocional que rodea la historia. Te veo. Un cuento de terror, Por ejemplo. como El gato negro de Poe, Sí. utiliza una atmósfera de opresión y claustrofobia Ajá. para generar tensión y miedo en el lector. Entiendo. Es como si el tono fuera la voz del narrador Ajá. y la atmósfera, la música de fondo que acompaña a la historia. Me gusta esa Y comparación. ya tenemos los ingredientes, ¿Cierto? pero ¿cómo los combinamos para crear un cuento memorable? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el proceso creativo que recomendarías? ¿Qué nos recomiendas? Escribir un cuento no es solo sentarse y dejar que las palabras fluyan, ¿Ya? aunque esa parte también es importante. ¿Recuerda? La planificación es clave para construir una estructura sólida. Entiendo, pero Primero necesitas una idea, claro. esa chispa que enciende la imaginación. La famosa inspiración. Exacto. ¿De dónde podemos sacar ideas para un cuento? La inspiración puede surgir de cualquier parte. Un recuerdo de la infancia, Ya veo. una noticia en el periódico, Interesante. una conversación con un amigo. De acuerdo. Lo importante es estar atento a tu alrededor Ajá. y cultivar la curiosidad. Y una vez que tenemos la idea, Ajá. ¿qué sigue? Lo siguiente es dar forma a esa idea. Ya. Aquí suena la planificación. Claro. Debes definir la estructura de tu cuento, De acuerdo. el inicio, Sí. el desarrollo, Ajá. el clímax Ajá. y el desenlace. También es el momento de desarrollar tus personajes Por supuesto. y dar vida al escenario. Es como trazar un mapa antes de embarcarse en un viaje. Exactamente. Claro. Una vez que tienes el mapa, Ah. puedes empezar a escribir el primer borrador. ¿Ya veo? Aquí es donde dejas que la creatividad fluya, sin Ujú. preocuparte demasiado por la perfección. ¿De acuerdo? Luego viene la parte más laboriosa, ¿Y cuál sería esa parte? la revisión y la edición. La parte donde nos convertimos en nuestros propios críticos más feroces. Precisamente. Interesante. Hay que pulir el texto, Sí. eliminar lo superfluo, Entienda. asegurar la coherencia y la fluidez. De acuerdo. Y no subestimes el poder de una mirada externa. ¿A qué te refieres?
Compartir tu trabajo con otros escritores o lectores Ajá. puede darte una perspectiva invaluable. Hablando de perspectivas, Sí, mencionaste diferentes tipos de cuentos. claro. ¿Podrías profundizar un poco más en esa diversidad? Por supuesto. ¿Qué hace que un cuento sea realista, fantástico o de terror? Claro. A ver, Tomemos como ejemplo el realismo. de acuerdo, Un cuento realista se caracteriza por su verosimilitud. entiendo. Piensa en Continuidad de los parques de Cortázar. Un clásico de realismo mágico. A través de una prosa precisa y detallada, Sí. Cortázar nos sumerge en la vida cotidiana del protagonista, Ya ve. creando una ilusión de realidad. Interesante. En contraste, Ah, un cuento fantástico nos transporta a mundos donde las reglas de la lógica se desvanecen. entiendo. La noche boca arriba, del mismo Cortázar. Interesante. Nos lleva a un viaje entre la realidad y el sueño, Ah. donde lo real y lo fantástico se entrelazan. Me encanta la capacidad del cuento fantástico para desafiar nuestra percepción de la realidad. ¿Verdad? ¿Y qué hay del terror? El terror se nutre de lo desconocido, Mm, de lo que se esconde en las sombras. Interesante. Piensa en El Orla de Maupassant. Un clásico del terror psicológico. La atmósfera opresiva, la presencia invisible y amenazante, Ya veo. y la creciente paranoia del protagonista Ajá. nos mantienen en vilo hasta el final. Escalofriante. Hablando de técnicas para mantener al lector en vilo, Sí. ¿qué otros trucos del oficio podemos usar para crear un cuento cautivador? Un buen inicio es fundamental. Estoy de acuerdo. Debe atrapar al lector desde la primera línea, Claro. como un anzuelo que se clava en su curiosidad. Me gusta esa imagen. Puede ser una pregunta intrigante, Mm, una imagen impactante Yeah. o una situación conflictiva. entiendo. Piensa en el inicio de El Aleph, A ver. la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió. Ese inicio te deja con ganas de saber más. Pero ¿Y qué hay del final? el final es crucial. ¿Cómo podemos crear un final memorable? Un buen final puede ser un giro inesperado, una revelación sorprendente, Ya veo. o una imagen que resuene en la mente del lector mucho después de haber terminado la historia. Pensemos en el final de Casa Tomada, de Cortázar. Ajá. La ambigüedad, Sí. la sensación de invasión inexplicable Pero no. y la resignación de los personajes Ya veo. nos dejan con una sensación de inquietud y misterio. Esos finales que te hacen reflexionar y reinterpretar la historia desde otra perspectiva. Exacto, Fascinante. ¿verdad? Y hablando de elementos que enriquecen un cuento, Ajá. ¿qué importancia tiene el diálogo? El diálogo no solo debe sonar natural, Claro. sino que también debe revelar la personalidad de los personajes, Entiendo. avanzar la trama Ah. o crear tensión. Ya veo. Un buen diálogo es como una partida de ajedrez Interesante. donde cada movimiento tiene un propósito. Y para crear personajes memorables, Sí. ¿qué recomendaciones nos darías? Crea personajes complejos, Claro. con motivaciones creíbles Mm. y que evolucionen a lo largo de la historia. Ya veo. No tengas miedo de mostrar sus defectos, sus contradicciones, Pues sus sí, miedos y deseos. Un personaje bien construido es aquel que se siente real, Ajá. incluso si vive en un mundo fantástico. Es como si estuviéramos dando vida a seres humanos con todas sus complejidades, Exacto, independientemente del género del cuento. así es. Y recuerda que, Dime. al igual que en la vida real, Claro. los personajes se revelan a través de sus acciones, Mm, sus palabras sí. y sus relaciones con otros personajes. Mostrar en lugar de decir, Exactamente. como dicen los escritores. Así es. ¿Y qué consejos nos darías para superar el bloqueo del escritor? Esa terrible sensación de que las ideas se han esfumado. El bloqueo es parte del proceso creativo. No te desesperes. Ya veo. Prueba con la escritura libre. De acuerdo. Cambia de escenario. Interesante. Lea a otros autores. Ajá. Sal a caminar. Entiendo. Lo importante es no forzar la inspiración, Ajá. sino crear las condiciones para que surja de forma natural. Como un jardinero que prepara la tierra para que las semillas germinen. Exacto. Y ya para terminar esta sección, Sí. ¿qué recomendaciones nos darías para pulir nuestro texto una vez que hemos terminado el primer borrador? ¿Ve? Tu texto en voz alta. De acuerdo. Presta atención al ritmo, Ajá. a la musicalidad de las palabras, Entiendo. a la fluidez de las frases. Ya veo. Elimina las palabras innecesarias, Claro. las repeticiones, Ajá.
las frases confusas. Asegúrate de que cada palabra tenga un propósito. Es como esculpir una estatua. Exactamente. Eliminar lo superfluo para revelar la esencia de la forma. Me gusta esa analogía. Exactamente. La precisión y la concisión son claves en un buen cuento. Cada palabra debe estar ahí por una razón. Y hablando de recursos para escritores, Sí. cursos o talleres, recomiendas para aquellos que quieran profundizar en el arte del cuento. Hay una gran cantidad de recursos disponibles. Entiendo. Si buscas una base sólida sobre la teoría narrativa, Ajá. te recomiendo Poética de Aristóteles, Muy bien. Anatomía del cuento de Jorge Luis Borges Otro imprescindible. y El arte de narrar de Juan José Mías. Anotado. Para explorar técnicas narrativas más específicas, Claro. escribir Manual de Técnicas Narrativas de Enrique Páez es excelente. Anotado. Siempre es bueno aprender de los maestros. Sin duda. ¿Y qué hay de los cursos y talleres? Los cursos y talleres, ya sean presenciales o online, Sí. te ofrecen la oportunidad de interactuar con otros escritores, Ya leo. recibir feedback personalizado y experimentar con diferentes técnicas. Entiendo. Busca aquellos que se enfoquen en tus intereses específicos, ¿De acuerdo? ya sea realismo, Ajá. fantasía, Claro. ciencia ficción, Sí. etc. Qué buena idea. Un entorno de aprendizaje colaborativo puede ser muy enriquecedor. Totalmente. Y no olvidemos las comunidades online de escritores. ¿Cierto? Ya está. Por supuesto, las comunidades online son una fuente inagotable de apoyo, inspiración Sí. y recursos. Ya veo. Puedes compartir tu trabajo, participar en debates, Guay. encontrar concursos literarios Interesante. y conectar con otros escritores de todo el mundo. Es como tener un grupo de compañeros de viaje en este camino de la escritura. Exacto. Y ya, para terminar, Sí. ¿qué consejo final les darías a nuestros oyentes que sueñan con escribir un cuento? Les diría que lo más importante es escribir con pasión, con honestidad ¿De acuerdo? y con la convicción de que tienen una historia que vale la pena contar. Interesante. No se desanimen por los obstáculos. Mm. La escritura es un proceso de aprendizaje constante. Cierto. Lean mucho, Ajá. experimenten con diferentes estilos Claro. y sobre todo disfruten del viaje. Escribir con el corazón y con la mente abierta a la aventura. Así es. Qué gran consejo. Hemos cubierto un montón de terreno en esta inmersión. Sin duda. Espero que nuestros oyentes se sientan inspirados a explorar el fascinante mundo del cuento. Estoy seguro de que sí, Y recuerde, que deben recordar. la próxima gran historia puede estar esperando dentro de ustedes. Exacto. Hasta la próxima. Exactamente. La precisión y la concisión son claves en un buen cuento. Cada palabra debe estar ahí por una razón. Interesante. Y hablando de recursos para escritores, Sí. ¿qué libros, cursos o talleres recomiendas para aquellos que quieran profundizar en el arte del cuento? Bueno, hay una gran cantidad de recursos disponibles. Va. Si buscas una base sólida sobre la teoría narrativa, Ajá. te recomiendo Poética de Aristóteles. Un clásico. Por supuesto, Anatomía del cuento de Jorge Luis Borges. Borges siempre presente. Y El arte de narrar de Juan José Mías. Tomo nota. Para explorar técnicas narrativas más específicas, Sí. escribir Manual de Técnicas Narrativas de Enrique Páez Mm. es excelente. Anotado. Siempre es bueno aprender de los maestros. Sin duda. ¿Y qué hay de los cursos y talleres? Los cursos y talleres, ya sean presenciales o online, te ofrecen la oportunidad de interactuar con otros escritores, Ya veo. recibir feedback personalizado y experimentar con diferentes técnicas. Busca aquellos que se enfoquen en tus intereses específicos, ya sea realismo, fantasía, ciencia ficción, etc. Qué buena idea. Un entorno de aprendizaje colaborativo puede ser muy enriquecedor. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos las comunidades online de escritores. ¿Cierto? ¿Verdad? Por supuesto. Las comunidades online son una fuente inagotable de apoyo, inspiración y recursos. Interesante. Puedes compartir tu trabajo, participar en debates, encontrar concursos literarios y conectar con otros escritores de todo el mundo. Es como tener un grupo de compañeros de viaje en este camino de la escritura. Exactamente. Y bueno, ya para terminar, Claro. ¿qué consejo final les darías a nuestros oyentes que sueñan con escribir un cuento? Les diría que lo más importante A ver. es escribir con pasión, con honestidad y con la convicción de que tienen una historia que vale la pena contar. No se desanimen por los obstáculos. La escritura es un proceso de aprendizaje constante. Eso es muy cierto. Lean mucho, experimenten con diferentes estilos. Ajá. Y sobre todo disfruten del viaje. Qué bonito consejo. Escribir con el corazón y con la mente abierta a la aventura. Exacto. Bueno,
Ha sido un placer conversar contigo y aprender tanto sobre el fascinante mundo del cuento. Igualmente, el placer ha sido mío. A nuestros oyentes les decimos que sigan explorando este género literario, que sigan leyendo, que sigan escribiendo y que nunca dejen de soñar con crear historias que conmuevan, inspiren y transformen. Totalmente de acuerdo. Hasta la próxima.